Bueno, jóvenes, continuamos con lo que es el biogás. Ya al final del capítulo anterior veíamos lo que son las aplicaciones del biogás y quedamos que eran aplicaciones que se le da comúnmente al gas doméstico, o mejor dicho, el gas natural o gas LP, que ya habíamos dicho que es en la industria automotriz, en la cocción de alimentos, para lo que es el calentamiento de agua, por sistemas de boiler, por ejemplo. En fin, son muy semejantes los usos que se les da uno con otro. ¿Qué pasa? El biogás, habíamos dado ya una clasificación donde debe tener cierta cantidad de metano, ¿sale? Ese metano va a depender dependiendo de la condición, si es una condición ideal, una condición, normal, o una condición de flamabilidad. Para que sea flamable debe contener, recordemos, por lo menos el 45%, ¿sale? Pero ¿de qué va a depender esas condiciones? ¿O de qué va a depender? A mí lo que me urge es formar metano. Yo necesito formar metano, ¿sale? Ese es mi objetivo. Aquí el objetivo principal realmente el objetivo es formar metano. Y ese metano, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Por qué? Porque el metano es el que le va a dar la característica de flamabilidad. Este canijo metano es el que lo va a hacer flamable. Pero para que yo pueda conseguir altas cantidades de metano, debo de considerar diversas variables en mi biomasa. Entonces, voy a poner aquí como un subtítulo, ¿sale? Variables de la biomasa, ¿sale? Ahorita nos vamos a enfocar en variables de la biomasa para la producción de biogás, ¿sale? Entonces nos vamos a enfocar ahorita en las variables de la biomasa. Las variables de la biomasa van a ser 5 variables para que nosotros podamos empezar a conseguir el objetivo. Entonces, en forma de lista, las variables son las siguientes. La primera es temperatura, ¿sale? La segunda es pH. La tercera es volumen de hidratación. La siguiente es concentración bacteriana. Y la última es nutrientes necesarios. ¿Sale? Entonces, esas van a ser mis 5 variables del proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a ir describiendo una por una de forma general para ver cómo es que va a influir. Entonces, vamos a empezar con temperatura. Ahorita vamos a empezar con lo que es temperatura, ¿sale? Vamos a enfocarnos a la temperatura, que es nuestra primera variable. Para nosotros poder condicionar la temperatura, vamos a tener principalmente 3 rangos de operación, los cuales son los siguientes. Y estos van a depender de ¿qué? Dependiendo del ambiente en el cual se desarrolle nuestra bacteria o en el cual nosotros vamos a producir ese biogás. Esto es muy importante. Si yo hago la producción de biogás en la UTP, ¿sale? Y yo hago ahí, pues voy a tomar las condiciones ambientales de Puebla, ¿sale? Pero si yo lo hago a nivel laboratorio, a lo mejor en un biodigestor continuo, donde yo tengo calefacción o tengo otras condiciones, yo puedo meter otro tipo de rango de temperatura que acelere mi proceso, por ejemplo. Entonces, debido a la temperatura, la vamos a clasificar en 3 rangos debido a la bacteria que nosotros vamos a hacer reproducir para producir el biogás, ¿sale? Entonces, en ese rango nosotros tenemos 3 tipos de bacterias. Tenemos bacterias ciclofílicas, bacterias mesofílicas
y bacterias termofílicas. ¿Sale? Entonces tenemos 3 rangos de bacterias nosotros, ¿sale? Para poder hacer biogás. Ciclofílicas van a ser de ambientes fríos, mesofílicas son de ambientes templados y termofílicas son de ambientes cálidos, ¿sale? Entonces, la temperatura que yo debo de controlar depende del ambiente que yo esté teniendo o en el que yo me encuentre, a menos de que sea un biodigestor que cuente con las condiciones de calibrar la temperatura. Si hablamos de ciclofílicas, va a ser un rango de temperatura que va de los 5, aproximadamente, va las ciclofílicas de los 5 a los 20 grados Celsius, ¿sale? Si hablamos de las termofílicas, van a ser de los 20 a los 40 grados Celsius. Y si hablamos de las termofílicas, van a ser de los 40 grados hasta, estas llegan a estar hasta los 80 grados aproximadamente, ¿sale? Entonces, jóvenes, aquí en los biodigestores que comúnmente nosotros hacemos, generalmente son biodigestores que están en condiciones ambientales. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a la temperatura que regularmente estamos en Puebla o en el resto del país, vamos a tener temperaturas que favorecen esta condición, mesofílicas, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos un biodigestor en condiciones mesofílicas que va de 20 a 40 grados, debemos de apostarle a conseguir las temperaturas que estén un poquito pegadas al 40, porque la temperatura pegada al 40 es la que más nos va a ayudar. Entre más sea la temperatura, mayor es la velocidad de producción. Entonces, aquí hay algo importante. A mayor temperatura va a haber mayor producción de biogás, ¿sale? Y por lo tanto, la temperatura óptima de producción, la temperatura óptima generalmente son 35 grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la temperatura óptima de producción para lo que es la producción de biogás. A grosso modo en temperatura, lo que me interesa es que ustedes sepan que existen 3 rangos, que existen 3 tipos de bacterias que pueden proliferar dentro del biodigestor, y estas son ciclofílicas, mesofílicas y termofílicas, ¿sale? En rangos previamente establecidos, teniendo una temperatura óptima de 35 grados Celsius para su producción. Ahora bien, nos vamos a la siguiente variable, que es el pH, ¿sale? Entonces, nos vamos a la siguiente variable, que en este caso es el pH. ¿Y qué podemos decir del pH? Recordemos que el pH en química se conoce como el potencial de iones hidrógeno, ¿sale? Entonces, ahora hablando del siguiente, que es el pH, vamos a tener ¿qué es potencial de iones hidrógeno? Es la cantidad de iones hidrógenos que existen en una concentración, en una sustancia, ¿sale? Es el pH. Entonces, ¿por qué es importante? El pH realmente es importante porque nos ayuda, una de sus condicionantes es medir acidez, ¿sale? ¿Y cómo mide la acidez? Por la cantidad o la concentración, de iones hidrógeno, ¿sale? El corchete es concentración, ¿sale? Concentración de iones hidrógeno. Es una medida que nos da para poder medir el pH. Ahora bien, existe una escala, por supuesto, y esta escala, para que nosotros podamos medir el pH, la vamos a considerar una escala que va prácticamente desde el 0, va a una escala que va desde la escala del 0 al 14, ¿sale? Es una escala ya previamente establecida, donde el 0 es el máximo de acidez, 14 es el máximo de alcalinidad. Entonces vamos a tener nosotros básicamente como una recta, ¿sale? Donde partimos del 0 y llegamos hacia el 14. En esta recta nosotros vamos a tener que tenemos
pH alcalino o un pH bastante ácido, ¿sale? Entonces tenemos el pH que está en medio y ese pH es el 7, que es la mitad de la recta, y lo vamos a poner por acá, que este va a ser el pH neutro, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que poder o saber en qué rango de pH me voy a encontrar para poder producir biogás. Jóvenes, aquí la siguiente variable va a ser volumen de hidratación, y nosotros para producir biogás utilizamos agua. Entonces el agua es un pH neutro, que es el pH 7. Aquí lo que debemos cuidar nosotros es que el pH que debe de tener mi biogás dentro del biodigestor debe de producirse aproximadamente entre rangos que van desde el 5.8 hasta el 8.5, ¿sale? Entonces tengo un rango que va de 5.8 hasta 8.5. ¿Qué pasa? Yo no debo de calcular o no debo de permitir que mi pH esté tan ácido, porque eso va a inhibir mi fermentación, ni tampoco lo puedo hacer tan alcalino, porque también inhibe el proceso fermentativo. Entonces, si yo estoy adicionando agua, ¿sale? Entonces el pH del agua es 7, es neutra. Yo debo de ver que mi biogás se produzca entre rangos neutros, del 5.8 al 8.5 aproximadamente. En ese rango yo puedo verificar que mi biodigestor o mi biogás se está produciendo en las condiciones técnicamente normales. Entre más apegado esté al 7 es mucho mejor. Entonces, a grosso modo, ese es el rango del pH que debemos manejar como control de calidad en la producción de biogás, ¿sale? Ahora bien, respecto al pH, ¿qué pasa? Si tú tienes tu biodigestor y ya ves que está muy ácido, o que se está tendiendo a un pH 4, a un pH 4.5, que ya va comportándose hacia este lado, hacia lo ácido, pues entonces lo que hacemos es colocar un álcali para que neutralice el medio. Ese álcali generalmente puede ser cal, ¿no? Podemos meter cal, un puño de cal al biodigestor para que empiece a neutralizar el medio. Podemos agregar más agua, aunque a veces puede ser contraproducente. El agua no la recomiendo tanto porque vuelves a alterar la siguiente variable, que es el volumen de hidratación. Entonces el agua no conviene como tal meterla así de jalón, ¿sale? Entonces prefiero que metan como un álcali, o si se está alcalinizando mucho y ya vamos arriba del 8.5, al revés, metemos un ácido que nos neutralice el medio, ¿sale? Entonces es importante cuidar también el pH. Vamos con la siguiente, que es volumen de hidratación. El volumen de hidratación es sencillo, muchachos, no va a ser otra cosa, por definición. No va a ser otra cosa más que la cantidad de agua, ¿sale? No va a ser otra cosa más que la cantidad de agua que se agrega al biodigestor para poder producir el biogás, ¿sale? Entonces, si nosotros nos vamos al volumen de hidratación, lo vamos a definir únicamente como la cantidad de agua. Va a ser únicamente la cantidad de agua que agregamos al biodigestor, ¿sale? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué cantidad agregar? Dependiendo las heces fecales o dependiendo la naturaleza de la materia orgánica de la que yo estoy produciendo biogás, voy a poder determinar la cantidad de agua. Entonces, ¿esto de qué depende? Depende de muchos factores. Depende de la materia orgánica, ¿sale? Depende de la materia orgánica. ¿De qué va a depender? De la temperatura de operación. Igual va a depender de la temperatura de operación. ¿De qué más puede depender? Puede depender del tipo de biodigestor en el cual yo esté trabajando, ¿sale? Entonces, puede depender del tipo de biodigestor, ¿sale? Entonces va a depender de varias variables. Entonces principalmente son esas: operar, qué cantidad de agua le voy a echar,
Eso va a depender si las heces son de vaca, de borrego, de pollo, de lo que sea. ¿De qué va a depender? De la temperatura en la que yo esté operando, si es ciclofílico, termofílico o mesofílico. Va a depender del tipo de biodigestor que esté yo poniendo, si es por lote, si es continuo o semicontinuo, ¿sale? Principalmente depende de estos factores. Y el volumen de hidratación va a tener una proporción biomasa en kilogramos, agua en litros. Entonces, el volumen de hidratación para la producción de biogás lo vamos a tener aproximadamente en una proporción que va desde 1:1, es decir, por cada kilogramo de heces fecales que yo deposite dentro del biodigestor colocaría 1 litro de agua. La relación 1:1 que yo estoy estableciendo acá puede ser kilogramo, litros de agua, ¿sale? Y esta puede también cambiar a 1:2, es decir, por cada kilogramo 2 litros de agua. O esta puede seguir consecutivamente así hasta tener una concentración de 1:9. Entonces, generalmente va a ser desde 1:1 hasta 1:9, ¿sale? Entonces, 1:9 pues ya es cuando tienes realmente biomasas, materia orgánica, heces muy potentes en nutrientes que debes hidratarlas demasiado para poder fermentar de forma satisfactoria. Pero realmente es eso. Podemos ir desde 1:1, si es materia orgánica con muy poca actividad fermentativa, entonces pues ponle poca agua porque realmente tienes pocas bacterias que van a estar fermentando. Pero si tú tienes una materia orgánica con bastante bacterias o carga microbiana con actividad metanogénica, entonces sí nos conviene que tú te vayas a producir un poco más, ¿sale? A producir un poco más con mayores cantidades de agua. Eso es a grosso modo lo que estas tres variables nos indican. Entonces el video lo dejo hasta acá, muchachos, y nos vemos en el próximo video para terminar de hablar de las últimas dos variables de la biomasa. Hasta luego.